cultura, religión, política, contexto y mucho más para promover la comprensión y la diversidad cultural. Agradecemos al ponente internacional invitado que nos acompaña en esta noche. El nuevo destino es Ecuador. Hoy tenemos eh, una cátedra abierta que hemos denominado los métodos alternativos de solución de conflictos y los métodos alternativos de solución de conflictos y el Ecuador contemporáneo. Para esta cátedra nos acompaña el doctor Juan Javier Aguilar Román. Él es ecuatoriano, ha residido la mayor parte de su vida en Quito, es abogado con una especialización en métodos alternativos de solución de conflictos, realizada en la Universidad de Willamette en Salem, Oregon, Estados Unidos. Se desempeña como mediador del CEMAC PUSE y desde el año 2003 ejerce como docente universitario en el área de negociación y más, tanto en programas de pregrado como de posgrado. Muy bien, le damos la bienvenida a el ponente internacional. Buenas noches. Buenas noches, José, muchas gracias. Mucho gusto. Recordemos que esta iniciativa de UCN Sin Fronteras es en conjunto con la Oficina de Relaciones Internacionales y el área de Pastoral y Bienestar. Bueno, sin más, le damos la palabra eh, al doctor Juan Javier, quien nos acompañará en esta cátedra. Muchísimas gracias. Estaba recordando que el interés inicial era en aspectos de la gastronomía, cultura, religión, política. No sé si los asistentes están muy familiarizados con Ecuador, pero podría comentar un par de cosas sobre estos temas antes de usar mi presentación. En gastronomía, algo interesante reciente fue una competencia acerca de los mejores desayunos que nos tocó realizar en contra de Perú, de un influencer español, Ibai Llanos, me parece que es. Y Ecuador competía con el bolón eh, de verde, que puede ser con chicharrón, con queso o mixto, y el encebollado, que es una sopa de albacora, cebolla, yuca, eh, que es muy deliciosa, ¿no? Entonces nos ganó Perú. Tuvo más votos y no seguimos adelante en esa competencia. Pero bueno, eso es algo reciente de gastronomía. Sobre la cultura, yo trabajé para una empresa multinacional y mis jefas estaban en Colombia, en Bogotá. Y recuerdo que ellas decían que les llamaba mucho la atención cuando visitaban Quito, que en la oficina teníamos personas indígenas a veces que servían los cafés. Decían eso en Colombia no se ve tanto. Entonces, Ecuador es pluricultural, tiene múltiples nacionalidades indígenas. Los otavaleños son conocidos alrededor del mundo, del norte de la provincia de Imbabura, los zaraguros en el sur, en Loja, más cerca de Perú, comunidades quichuas que hablan quichua en la región interandina. En el oriente tenemos los shuares, los achuares, los guaorani, inclusive pueblos no contactados, los Tagaere y Taromenane, que han tenido conflictos con la explotación petrolera, por ejemplo, al invadir sus territorios. En la costa también hay pueblos indígenas y también hay un par de provincias que tienen población afrodescendiente. Esmeraldas al norte, con frontera con Colombia, y también en el Valle del Chota, en la región interandina. Eso podría decir de la cultura un poco ecuatoriana. De la religión, mayoritariamente católico, pero también hay una minoría protestante, evangélica importante. Yo creo que en todas las familias ecuatorianas hay de ambas vertientes a veces. Un estado laico desde 1906, con la Revolución Liberal, que puso el presidente Eloy Alfaro, la separación de la iglesia y el Estado. Y en cuanto a política, creo que ahí puedo ser el momento para utilizar mi presentación. Para darles un poco de contexto, yo di esta charla para una
clase de negociación de la Pontificia Universidad Católica del Perú el año pasado, en el 2024, cuando había unos hechos recientes políticos interesantes. Por eso no va a ser exactamente referido a lo más actual, aunque tal vez diga algo sobre eso, pero se va a referir a ese momento. Eh, un artículo que escribí y la presentación está basada en ese artículo. Entonces voy a compartir pantalla. No sé si hasta ahí tienen algún comentario, pregunta, algo que les diera curiosidad, tal vez. O algo que si tal vez conocen el bolón o el encebollado u otra comida ecuatoriana. Sí, sí la No hay conozco. preguntas. Sí, Sí, sí conozco el bolón y el encebollado. sí te gusta. Ambos. Me gusta más el bolón, me gusta más el bolón y el tigrillo también me gusta mucho. El tigrillo es muy rico también. Sí, voy a Sí, subir un poquito el volumen para escuchar mejor, porque estoy un poquito sordo yo. perfecto. Me, me alegro, Julián, que ya conozcas un poquito de la comida ecuatoriana. Bueno, voy a compartir pantalla entonces. Bueno, y entonces ese es el tema. Entonces, no sé si todos están familiarizados con este concepto, los métodos alternativos de solución de conflictos. Es muy propio de los abogados. Decimos que el método tradicional para resolver conflictos es el litigio ante las cortes, ante los jueces, y los métodos alternativos serían la negociación, la mediación, el arbitraje, los métodos híbridos. Entonces, en parte utilizo este concepto, pero pues, voy a usarlo de una manera bien amplia, no específicamente jurídica, sino para hablar un poquito del tema político nacional de esa época, del año 2024. Y, a ver, y entonces voy a referirme al Ecuador contemporáneo, hablando un poquito de cultura. En el fondo está un cuadro de un pintor famoso ecuatoriano, Osvaldo Guayasamín, que ya falleció. En Quito tiene un museo, que se llama la Capilla del Hombre, que es muy visitado por los turistas. Y entonces, para hablar del Ecuador contemporáneo, tenemos que, en mi opinión, retroceder al año 2008, que es el año en que se aprobó nuestra constitución actualmente vigente. Se dice que es neoconstitucionalista, entonces tiene una tendencia progresista, digamos. Fue adoptada durante el gobierno de Rafael Correa, que fue presidente entre el año 2007 y el año 2017. Él fue elegido bajo la Constitución del 98 en el 2007 y duró un año en esa Constitución y luego hubo una asamblea constituyente y fue elegido dos veces, elegido y reelegido bajo la nueva Constitución desde el 2008 y finalmente salió en el 2017. A la tradicional división de poderes de Montesquieu, de la mayoría de países del mundo, de ejecutivo, legislativo y judicial, la Constitución ecuatoriana, creo que concordante con Venezuela y con Bolivia, establece cinco poderes. El cuarto poder sería el poder electoral, compuesto por el Consejo Nacional Electoral que organiza las elecciones y el Tribunal Contencioso Electoral que dirime las disputas electorales. Y el quinto poder que se creó se llama el de transparencia y control social, que tiene varias instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que recogió el trabajo de una comisión anticorrupción precedente para un poquito buscar, investigar casos de corrupción, pero recibió poderes de parte de la Constitución, por el cual es el organismo que designa autoridades, altas autoridades del país. Se quitó eso del poder legislativo que tenía tradicionalmente. En este quinto poder también están las superintendencias, la Contraloría, los organismos de control, digamos, la Contraloría General del Estado. Eh, Dejamos de usar la frase, debe ser la más conocida por ustedes y por todo el mundo, Estado de Derecho, y quisimos ir más allá de un Estado de Derecho y tener un Estado constitucional de derechos en plural, la palabra, y justicia. Entonces, esta añadidura de la S no es que se les fue una S de más, sino que quiere cambiar el paradigma que lo importante no sea el estado de legalidad, lo que mandan las leyes que son aprobadas por la Asamblea, que pueden tener influencia de los partidos políticos, evidentemente, sino que lo que prime sean los derechos de los ciudadanos.
Y no solo de los ciudadanos, más adelante vemos que hablamos de los derechos de la naturaleza. Fue la primera constitución a nivel mundial que reconoce derechos a la naturaleza. Y el Sumac Causay, una frase indígena quichua que significa el buen vivir, que es una dimensión colectiva de bienestar, que trata de ir más allá del individualismo y del egoísmo. Y también esta Constitución del Ecuador reconoce el pluralismo jurídico, se reconoce la justicia indígena, se reconoce la importancia del sistema interamericano y universal de derechos humanos, se reconoce la importancia de las políticas públicas para implementar los derechos previstos en la Constitución. Entonces, este es un cambio de paradigma, es una Constitución que para nuestros estándares está durando bastante, hasta ahora. Hemos tenido como 20 constituciones y el Ecuador existe desde 1830. Vamos para 200 años. Las constituciones han durado más o menos un promedio de 20 años. Entonces, bueno, no estoy seguro de las matemáticas, perdónenme si equivoco, pero estamos en la constitución número 20. Justamente se va a celebrar dentro de poco los 195 años de la primera constitución que fue establecida en la ciudad de Riobamba. Va a haber un evento el 11 de septiembre. Y entonces, qué nos dice la Constitución acerca de los métodos alternativos de solución de conflictos, los famosos MASC? Por un lado, los reconoce en el artículo 190, lo cual es concordante con la Constitución previa también. Reconoce la negociación, la mediación, el arbitraje, la justicia indígena, otros métodos, los jueces de paz. El Estado mismo puede someterse a mediación con autorización del Procurador General del Estado, que es el abogado del Estado, eh, y reconoce también el arbitraje internacional, solo que pide que la sede de ese arbitraje sea en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo se implementó esto, por ejemplo, en los contratos de servicios petroleros con las empresas multinacionales que están en Ecuador operando en la Amazonía principalmente? Se dispone arbitraje vinculante con sede en Santiago de Chile, porque Ecuador ha considerado que el sistema jurídico chileno es estable, es avanzado y lo planteó como una posibilidad aceptable para el Estado someterse a esa sede arbitral. Un poquito yendo a contracorriente del mundo que quería donde se prevalece el arbitraje en Washington, en el CIADI, en París, Nueva York, los grandes centros de la inversión extranjera, ¿no? Veamos. Y entonces eso muestra un poquito de desconfianza que tiene el Estado ecuatoriano, especialmente el presidente Correa en esa época, hacia el arbitraje internacional, el método tradicional, eh, porque el Estado ha perdido históricamente muchos arbitrajes con empresas extranjeras. Yo argumento que si ha perdido es porque no ha tenido la razón, pero un poquito hay desconfianza en la ciudadanía. Bueno, entonces ahí tenemos una imagen del presidente Rafael Correa con las banderas de su partido político, Alianza País, era el número 35, creo que ahora están en el número 5, cambiaron. Y como se decía, fue presidente del año 2007 al 2017 y después vino el poscorreísmo. Vino más rápido de lo que se pensaba, porque el sucesor de Rafael Correa fue su ex vicepresidente, Lenín Moreno. Entonces se pensaba que el correísmo iba a continuar. Pero al poco tiempo hubo un cambio de timón del presidente Lenín Moreno y no siguió las políticas, se enemistó con el presidente Correa, que lo llamó traidor. Entonces se inaugura el poscorreísmo, yo diría, con Lenín Moreno, que es, como digo, el sucesor de Rafael Correa, que eventualmente se aleja de la ideología. Moreno había tenido un papel destacado en el establecimiento del reconocimiento de derechos a las personas discapacitadas. Él es una persona que está en silla de ruedas y fue designado después del gobierno de Correa, de haber sido vicepresidente, una alta autoridad de Naciones Unidas en el tema de discapacidades. Y entonces Ecuador
fue pionero y fue reconocido a nivel mundial por sus políticas para integrar a las personas con discapacidades a la vida, al trabajo, a la educación y oportunidades. Fue un poco uno de los logros de esta visión. Eh, Lenin Moreno hereda una crisis financiera